¿Cuál iglesia? Capítulo 27. Paradigmas que debemos vencer, octava parte. Las fiestas, segunda parte. ¿Qué significa para los genuinos hijos de Dios la muerte y la resurrección del Señor? Primera parte. Así como el nacimiento del Señor Jesús es motivo de nuestra celebración diaria, de que le demos gracias al Señor por despojarse de su gloria y venir a tomar carne humana y a mezclarse con el hombre, igualmente su muerte y su resurrección tienen un significado sublime y demasiado importante para los hijos de Dios, y es una fiesta que debemos celebrar todos los días y todos los instantes de nuestra vida, por todo lo que el Señor hizo y logró mediante su muerte y resurrección. Antes de que Dios se encarnara en Jesús, todos nosotros estábamos en tinieblas, en el reino de Satanás, y no teníamos ninguna esperanza. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 12. A pesar de que habíamos sido escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, aún estábamos separados y no podíamos tener ninguna relación con Él, porque cuando Satanás entró en Adán en el huerto de Edén, nos separó totalmente de Dios, estableció una brecha insalvable entre nosotros y el Señor, y no podíamos acercarnos a Él. Esa brecha que nos separaba del Señor estaba conformada por la naturaleza de Satanás, el pecado, que moraba en nosotros, y como una poderosa ley nos obligaba a cometer conductas de injusticia, es decir, pecados, que cada vez nos distanciaban más de Dios y nos constituía en sus enemigos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no practico lo que quiero, al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo en mis miembros una ley diferente, que me combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20. Aún mientras el Señor vivía en carne en la tierra, la descripción de Romanos era la condición de sus discípulos, incluidos los 12 apóstoles que había escogido. Pero gracias al Señor que Él decidió venir a mezclarse con esa humanidad desdichada, llena de pecado. Su amor fue más grande que toda la miseria en que nos encontrábamos los hombres, y a Él no le importó nuestra deplorable condición, y aún así tomó carne y sangre para redimirnos. Si eres un lector juicioso de la Biblia y un hijo de Dios que busca revelación en él, notarás que aún Jesús andando en carne moraba con sus discípulos, pero no podía morar en ellos, es decir, no podía entrar en ellos, porque ellos estaban todavía llenos de toda la inmundicia diabólica que el enemigo había inoculado en la humanidad a lo largo de 4 milenios. Entonces, para poder entrar en ellos, para poderse mezclar con nosotros, primero debía limpiarnos de toda la inmundicia diabólica. Esta es la razón por la cual el Señor antes de morir afirmó: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14,
versículos 2 y 3. La ida del Señor aquí se refiere a su muerte, porque mediante ella podría preparar lugar para nosotros en las muchas moradas que hay en la casa del Padre. Esas moradas no son nadie distinto al Padre mismo, pero nosotros no podíamos ocuparlas porque estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor no puede morar con el pecado y mucho menos compartir nuestros pecados. Una vez que el Señor fue mediante su muerte y nos preparó lugar, vino en resurrección, y ahora que nos había limpiado de toda inmundicia, podía entrar en nosotros, mezclarnos con Él e introducirnos en las muchas moradas que hay en la casa del Padre. La muerte del Señor es un paso muy importante en el proceso de la redención que el Señor realizó para nosotros, porque mediante ella destruyó todo el sistema diabólico que nos mantenía esclavizados en el reino de las tinieblas. Y en esa preciosa muerte encontramos por lo menos 7 aspectos para los cuales el Señor murió, y queremos considerarlos una vez más para que esa obra sea real en nosotros y se convierta en nuestro diario vivir como hijos de Dios. Destruyó a Satanás. Desde el principio de la creación del hombre, Satanás, sabiendo el propósito eterno que Dios tenía con su criatura, luchó por dañar el plan de Dios, y en algunas ocasiones logró algo. Por ejemplo, cuando en Edén Dios deseaba que Adán lo recibiera para mezclarse con él, pero este a cambio recibió a Satanás, se mezcló con él e impidió temporalmente que el Señor cumpliera su amoroso propósito. El diablo siempre estuvo a la expectativa acerca de qué iba a hacer el Señor para continuar la ejecución de su propósito, y cuando se dio cuenta que Dios había embarazado a María y que había decidido mezclarse con la humanidad, inicialmente con un hombre en Jesús, luchó por todos los medios para tratar de que el niño no naciera, y fue así como hizo que el César romano, de nombre Augusto, ordenara hacer un censo de los israelitas, y para censarse debía cada uno ir a la ciudad de donde era originario. En el caso de María, que estaba casado con José, éste había nacido en Belén, llamada la ciudad de David, y debía desplazarse hasta allí con su mujer para tomar el censo. El malvado Satanás tenía la esperanza de que en un viaje de más de 150 kilómetros María no lo soportaría, y bien moría ella o abortaba el bebé que ya estaba en avanzado estado de gestación. Sin embargo, nada pudo hacer, porque María con José lograron llegar a Belén, y en el tiempo de la vida Jesús nació. El diablo es insidioso y persistente en sus malvados propósitos, y como no logró impedir que Jesús naciera, llenó de celos al corrupto rey Herodes, quien, temiendo la competencia de un rey más poderoso que él, hizo matar a todos los niños menores de 2 años, con la esperanza de que en esa masacre cayera Jesús. Pero el Señor había advertido a José que huyera a Egipto, y una vez más Satanás fue frustrado en sus deseos. Como le fue imposible cegar la vida de Jesús en su infancia, cambió de táctica, y cuando Jesús ya fue un adulto y comenzó a desarrollar la misión que el Padre le había encomendado, quiso usar la misma táctica que usó con Adán: tentarlo para hacerlo caer. En las 3 ocasiones que el diablo intentó que Jesús cayera, en las 3 fue derrotado, y no tuvo más remedio que huir y dejarlo tranquilo. Debido a que Jesús desde ese momento desarrolló su ministerio públicamente, suscitó la envidia de los religiosos judíos y de sus gobernantes. La suscitó lógicamente el diablo, tratando de atormentarlo, tentándolo, oponiéndose a sus enseñanzas y tratando de minimizar las señales que el Señor hacía para demostrar que Él es Hijo de Dios y es el Mesías. Los fariseos, saduceos y herodianos, instigados por Satanás, lo calumniaron, lo persiguieron, lo acosaron y tramaron toda clase de intrigas para que Jesús desistiera
de seguir adelante con su plan de redención. No obstante, Satanás se quedó con, entre comillas, los crespos hechos, y nada pudo adelantar contra el Señor. Satanás entonces decidió jugarse la última carta y soliviantó a los gobernantes judíos para que lo condenaran a muerte. Pero como ellos no tenían autoridad para crucificar a ninguno, establecieron una alianza con el gobernador romano y logró el diablo lo que tanto anhelaba, matar a Jesús. Esa muerte no incluye solo la crucifixión, sino todos los hechos previos a ella, que fueron por demás agobiantes. El arresto fue una terrible humillación para el Señor. Luego la comparecencia ante el sumo sacerdote y el Sanedrín judío, donde fue acusado falsamente, calumniado, escupido, abofeteado y todas las cosas denigrantes que le hicieron los soldados judíos y los religiosos. Como no encontraban en él ninguna culpa, los religiosos acudieron al gobernante político romano para acusarle delante de él. Poncio Pilato lo humilló hasta el extremo, ordenó que lo azotaran y para culminar su obra con éxito, lo condenó a muerte mediante crucifixión. La muerte más infame y horrible que se le podía dar a un ser humano, es nada comparable con los métodos antiguos y modernos de dar muerte a los criminales, tales como la horca, la silla eléctrica, la inyección letal o el fusilamiento. Hasta aquí parecía que Satanás volvía a triunfar y a derrotar a Dios como logró hacerlo en el huerto de Edén con Adán. Pero jamás pensó el diablo que logrando la condena de Jesús a muerte, mediante su crucifixión estaba firmando su total derrota y destrucción. Lo primero que ocurre en la muerte del Señor Jesús es que Satanás es completamente destruido y apartado. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Sí, leíste bien. El Señor Jesús en su cruz, con su muerte destruyó al diablo. Ese bandido está totalmente destruido y ya nada puede hacernos a los hijos de Dios. El Señor lo destruyó y lo derrotó totalmente. Espero que puedas creerlo y que no tengas dudas en tu corazón. Para nosotros, los hijos de Dios, Satanás nada puede hacernos, porque está destruido, totalmente aplastado. ¡Aleluya! Por esta razón, ya no debes hacer lo que hacen los cristianos, confesando que Satanás los acosa, los persigue, los tienta, les habla y les hace daño. Si eres un hijo de Dios, Él nada puede hacer contra ti porque está destruido. Además, tú estás escondido con Cristo en Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Si Satanás nos busca, no nos encuentra, porque el Señor sabe escondernos bien. Aquí tienes buenas razones para que tu vida de hijo de Dios esté completamente libre de los ataques de Satanás. Ya no puede atacarte, porque el Señor lo destruyó mediante su muerte en la cruz. Acabó con el pecado. El pecado es la naturaleza de Satanás y es el mayor obstáculo que él logró establecer entre Dios y el hombre, cuando Adán, en el huerto de Edén, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado es una ley, una fuerza poderosa que obliga al hombre a pecar y de ella ninguno puede escapar. Todos los hombres están cautivos bajo esa poderosa ley y no tienen ninguna posibilidad de librarse de ella. Pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero veo otra ley en mis miembros,
que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta muerte? Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Romanos capítulo 7, versículos 18 al 20 y capítulo 3, versículo 23. Esta era nuestra condición antes de que el Señor Jesús naciera, tuviera un vivir humano y muriera en la cruz. No había ningún poder que pudiera hacer algo contra la poderosa ley del pecado y de la muerte. Algunos hombres hacían grandes esfuerzos religiosos para vencer ese enorme poder que está en los miembros del ser humano. Y todo esfuerzo era un fracaso. Ni siquiera los judíos, que eran receptores de la ley de Dios, de la ley que Dios les había dado, esforzándose por guardarla, podían hacer algo contra el pecado. Por el contrario, las conductas pecaminosas provenientes de la naturaleza pecaminosa eran más abundantes, es decir, pecaban con más asiduidad y en mayor abundancia. Cuando Juan Bautista presenta al Señor, dice de él: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1, versículo 29. Esta palabra demuestra que uno de los propósitos de la venida de Jesús era quitar el pecado, acabar con él. Jesús, que es hombre, pero a la vez es Dios, sí tenía el poder y la capacidad de acabar con esa naturaleza inmunda que el diablo había logrado meter en todos los hombres. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿En qué momento el Señor Jesús quitó el pecado? De acuerdo con la Biblia, fue en las últimas 3 horas de su crucifixión. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículos 45, 46. Hacia el mediodía, es decir, la hora 6, Dios puso en la carne de Jesús el pecado, la naturaleza de Satanás, con el fin de matarlo, eliminarlo, quitarlo para siempre. Por esa razón es que Jesús, como hombre, sintió que el Padre lo había abandonado, porque Dios en su esencia no puede tener ninguna relación con el pecado. Por esa razón, durante esas 3 horas, las últimas de la crucifixión, la tierra se llenó de tinieblas, porque ellas son el ambiente propicio para el pecado. Con su muerte, el Señor acabó con el pecado y nos libró de esa poderosa y maldita ley que esclavizó a la totalidad de la humanidad por 4000 años. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Antes éramos pecadores, llenos de pecado y de injusticia, porque eso es el pecado, injusticia. Pero ahora, gracias a que Dios puso el pecado en Jesús, en las 3 últimas horas de su crucifixión, y condenó al pecado en la carne, nosotros ahora somos totalmente libres de ese flagelo, y además somos la justicia de Dios. En otras palabras, delante del Dios justo nosotros somos justos, totalmente libres de pecado y de injusticia, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte». Romanos capítulo 8, versículo 2. Este es uno de los aspectos de la redención que debemos disfrutar permanentemente. Antes fuimos pecadores,
Ahora no, ahora somos santos. Antes vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte y éramos obligados a pecar. Ahora hemos sido liberados de esa ley y vivimos bajo la ley del Espíritu de vida, la cual nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que, subrayado, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que él, subrayado, el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Subrayado, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia. Subrayado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y, subrayado, libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia, subrayado, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2, versículos 6 y 7, versículos 10 al 14, versículos 17 y 18, 20, 22 y 23. Las 7 frases subrayadas son claras y contundentes al afirmar el Señor que hemos muerto al pecado, que hemos sido liberados de su poder, que el pecado ya no tiene ningún señorío sobre nosotros y que el pecado definitivamente fue anulado. Por estas razones podemos afirmar con la mayor certeza que no somos pecadores. Ahora somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza santa morando en nosotros y no podemos pecar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y capítulo 5, versículo 18. Si entrevistas a 1000 cristianos y les preguntas si son pecadores, todos les responderán que sí, que son pecadores. Y entre ellos aún los que son hijos genuinos de Dios se consideran y se confiesan pecadores, porque no tienen ninguna revelación acerca de la poderosa obra que el Señor realizó en su muerte, la cual incluye la destrucción del pecado y nuestra liberación de ese lastre. Es tiempo de que rompas ese paradigma de considerarte pecador y disfrutar el hecho maravilloso que el Señor Jesús realizó en la cruz, acabando con el pecado, liberándonos de él y haciendo de nosotros, de pecadores que fuimos, hijos suyos, partícipes de su santidad. No somos pecadores. Limpia nuestros pecados. Debido a que fuimos esclavos del pecado, nuestras conductas eran todas pecaminosas. Y todo el tiempo de nuestra vida vivimos cometiendo pecados, porque la ley que estaba en nosotros nos obligaba a pecar.
Y de esos pecados había un registro delante de Dios que era interminable. Todas las obras de la carne de que habla Gálatas 5, versículos 19 al 21, las cometíamos reiteradamente, y cada día el registro de nuestros pecados iba en aumento delante de Dios. Crecía, crecía y crecía. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, destruyó al pecado. Y cuando lo recibimos creyendo en su nombre, el pecado fue eliminado de nosotros y ya dejamos de pecar. Pero tendríamos ante nosotros el registro de todos los pecados que cometimos antes de creer y recibir al Señor en nuestro corazón. El Señor, además de perdonarnos los millones de pecados que cometimos, también borró, eliminó el registro de ellos, y ahora delante de Él es como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Primera de Juan 1, versículo 7 y versículo 9. Hebreos capítulo 8, versículos 12 y capítulo 10, versículos 16 y 17. Un ejemplo de la vida rutinaria nos ayudará a comprender mejor este hecho precioso. Si tú manejas un automóvil, un día cometes una infracción a las normas de tránsito. El policía te hace un comparendo y tienes que hacer un curso y pagar una determinada cantidad de dinero para subsanar la infracción que has cometido. Una vez que has cumplido los dos requisitos, el curso y el pago, el efecto del comparendo cesa. Pero en el registro del tránsito hay una constancia de todas las infracciones que has cometido en tu vida de conductor de vehículos de automóviles. De la misma manera, cada vez que cometíamos un pecado, en el registro quedaba anotado. Pero cuando Jesús fue a la cruz, el registro de los pecados de los hijos de Dios, es decir, de nosotros, fue totalmente eliminado. Y Dios ya no se acuerda que hayamos cometido algún pecado. Delante de Él es como si nunca hubiésemos pecado. En otras palabras, por un lado el Señor perdonó todos nuestros pecados y por otro borró el registro de todas nuestras conductas abominables. Yo sé que esto choca con tus conceptos y prejuicios religiosos, pero entiende que solamente estamos reafirmando la palabra del Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. El Señor olvidó definitivamente lo que fuimos y ahora nos ve en su Hijo como santos y sin mancha delante de Él. En cuanto a que el Señor perdonó nuestros pecados, tenemos un buen número de versículos en la Biblia que nos hablan sobre el particular. Veamos algunos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que, subrayado, sean borrados vuestros pecados. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todos los que en él creen, subrayado, recibirán perdón de pecados. Sabed, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, subrayado, perdón de pecados, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que, subrayado, reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para rescatarnos del presente siglo maligno, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, en quien tenemos redención, subrayado, el perdón de pecados. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para, subrayado, llevar los pecados de muchos. Y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que con anhelo le esperan. Quien, subrayado, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, también subrayado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y, subrayado, nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Hechos capítulo 2 versículo 38, capítulo 3 versículo 19, capítulo 10 versículo 43, capítulo 13 versículo 38, capítulo 26 versículo 18. Gálatas capítulo 1 versículo 4, Colosenses capítulo 1 versículo 14, Hebreos capítulo 9 versículo 28, Primera de Pedro 2 versículo 24, capítulo 3 versículo 18 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Debemos pues romper el paradigma que Satanás sembró en nuestro corazón a través de la religión cristiana, mediante el cual afirma que somos pecadores y que no podemos dejar de pecar. No creas más las mentiras de Satanás. Si bien es cierto que fuimos pecadores, es mucho más cierto el hecho de que el Señor Jesús en la cruz acabó con la naturaleza pecaminosa que nos esclavizaba y nos obligaba a pecar, y que mediante su sangre derramada perdonó nuestros pecados y eliminó el registro de ellos, que testificaba contra nosotros delante de Dios. Ahora somos santos y totalmente limpios porque Él nos ha santificado y nos ha limpiado. Mató, destruyó y sepultó al viejo hombre. El Señor nos muestra con toda claridad que el viejo hombre es la unión de Satanás, su naturaleza pecaminosa con la naturaleza humana. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, con el propósito de mezclarse con Él, de hacer uno al hombre con Dios, y para lograrlo Adán debía comer del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto de Edén. Pero Adán desobedeció y prefirió comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que no es nada distinto a la naturaleza pecaminosa de Satanás. En el momento que Adán recibió a Satanás en su naturaleza humana, los dos, Satanás y el hombre, se hicieron uno, se unieron, entre comillas se casaron, mejor se amancebaron, y de ese amancebamiento resultó el viejo hombre. En el viejo hombre hay cosas buenas, muy buenas, y malas, muy malas y ruines. Pero ninguna de esas cosas buenas y malas agradan a Dios, porque se originan en Satanás y nada que salga de Satanás puede agradar al Señor. Todo lo que proviene de él es pecado y es mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Juan capítulo 8 versículo 44 y Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Todos aquellos que han sido atrapados por la religión quieren embellecer, maquillar y mejorar el viejo hombre, y no se dan cuenta que el viejo hombre no tiene ninguna esperanza, que su único destino es la muerte y la destrucción eterna. Y eso exactamente fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Tomó sobre sí al viejo hombre, lo mató, lo llevó a la tumba y lo dejó allí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos,
Romanos capítulo 6, versículo 6. Pero el Señor Jesús no quedó en la tumba. Él resucitó y al hacerlo, resucitó como el nuevo hombre. Y vino y se metió en nosotros. Y ahora somos parte del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado según Dios. Y Satanás no tiene ni puede tener parte en el nuevo hombre. Por esa razón, el Espíritu a través de Pablo nos invita a que hagamos realidad esta elevada obra del Señor, despojándonos del corrupto viejo hombre y vistiéndonos del nuevo. Que, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Es descorazonador ver a millones de cristianos tratando de servir y agradar al Señor, pero haciéndolo en su viejo hombre. Todos están en la línea de Caín, usando sus esfuerzos humanos, lo mejor de ellos, para agradarlo, y no se dan cuenta que el Señor rechaza su persona y su servicio, como lo hizo con Caín. Vivir en el viejo hombre es igual a vivir en la carne. Y no debes olvidar que en la carne, que es la expresión y manifestación del viejo hombre, hay cosas buenas y malas. Porque el viejo hombre y la carne hacen parte del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos esos servicios que los cristianos creen prestar a Dios son abominables para el Señor, porque Él no puede aceptar nada que provenga de Satanás. Al Señor solo podemos agradarlo estando en el nuevo hombre, y lo estamos cuando ponemos nuestra mente en las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, cuando pensamos en el Señor, en su persona y su obra. Cuando lo hacemos así, inmediatamente estamos en el Espíritu, renovamos nuestra mente y nuestro servicio le es agradable, porque ese servicio en realidad procede de Dios mismo. Nada de lo que tú hagas para el Señor le agradará, solamente aquello que Él hace en ti y en mí es agradable y aceptable para Él. Tu servicio en el Espíritu provee para el Señor una muy grata satisfacción. Despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre es un ejercicio que debemos practicar diariamente. El Señor, mediante su muerte y resurrección, ha provisto todo lo necesario para que tengamos la práctica diaria de despojarnos, renovarnos y vestirnos, hasta que Él llene todas las partes de nuestra alma, de nuestro corazón, y vivamos la realidad del nuevo hombre. ¿Qué tal, mi querido lector oyente? ¿Has disfrutado de esta palabra? Estoy convencido que sí. Y queremos que sigas disfrutando con el próximo capítulo, porque aquí concluyó este capítulo 27. Danos un like, un me gusta. Igualmente suscríbete y dale clic a la campanita y comparte con tus amigos, familiares. Aún si quieres descargar estos vídeos y regalarlos en una memoria o por una red social a tus conocidos, hazlo. Será de mucha ayuda para ellos.